muchísimas gracias a los cuatro, primero porque no me habéis dejado hacer como moderador, o sea, os habéis ceñido al tiempo perfectamente, por lo tanto es de agradecer, y ahora tenemos un ratito el que sea necesario para solventar las dudas, cuestiones que podáis tener. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, pues rompo yo el fuego entonces, porque luego nos pasó ayer igual y luego nos tuvieron que echar. Creo que nos comentabas, Dan, no tengo por aquí el dato, a ver por dónde lo tengo, que vosotros tenéis vuestra ley de profesiones desde el año 2015, del año 2015, algo que surgía ayer aquí y que se ha planteado como uno de los problemas, de las circunstancias, aparece la ley de profesiones en el País Vasco, se habla de formación, en todas las presentaciones, se ha hablado de formación de forma permanente, como ese motor que daba igual la modalidad que estuviera haciendo, que era el que realmente lo transformaba. Luis Miguel nos decía que es fundamental. ¿Se ha notado en algo? ¿No se ha notado? Un problema que se planteaba aquí desde el punto de vista económico, ¿quién va a pagar esa fiesta, como se decía aquí? ¿Qué experiencia nos podéis trasladar desde Extremadura, que lleváis ya unos años y además creo que el reglamento es del 2019, ¿no? O sea, que claro, una cosa es la ley y luego otra cosa es el reglamento que se desarrolle. Bueno, a ver, la ley efectivamente es del año 2015, se aprobó el 16 de abril, entró en vigor en octubre. Esto no lo tenía preparado, estoy tirando de hemeroteca, ¿eh? Se aprobó en octubre, entró en vigor, perdón, se aprobó en abril y entró en vigor en octubre. De los 27 y 28 artículos que tenía la ley, 14 o 15 se trasladaron al reglamento directamente. Es decir, los que eran más problemáticos desde el punto de vista de ponerlos en práctica, se trasladaron al reglamento. Por eso tardamos 4 años en poner de acuerdo a todo el sector, que es muy diverso, que pasará exactamente igual aquí, en poder acordar determinadas cuestiones que nos viniesen, iba a decir bien a todos, pero que no nos viniesen mal a todos. Y además también nos costó mucho trabajo la interpretación de algunas cuestiones que se habían incluido en la ley vía enmienda. La ley se aprobó por unanimidad, pero bueno, cada partido político en aquel momento pues incluyó aquello que para ellos bueno, pues era importante. Tener en cuenta que eso fue... Estoy hablando del 16 de abril, era un año en el que había elecciones, entonces cuando nos llegó la ley directamente a quien tenía que aplicarla, que éramos nosotros, pues nos encontrábamos con muchas dificultades. Hubo que hacer mucha pedagogía, pero hoy, año 2023, 4 años ya después de que estuviese en vigor el reglamento, hay una situación de normalización con respecto a lo que en un momento determinado pues parecía que se acababa el mundo. Sí que es verdad que se ha hecho mucha formación del periodo transitorio y sí que es verdad que la ley establece procedimientos que, sobre todo en el ámbito escolar, permiten muchas maneras de cualificarse para ser monitor deportivo en el ámbito del desarrollo de las actividades. Que eso filosóficamente puede tener diferentes puntos de vista. Nosotros yo me encontré con la ley hecha, pero lo mismo los que más cualificación tenían que tener son los que trabajan con los más pequeños, pero en este caso, no sé exactamente cómo es la vasca, la cualificación para trabajar en el ámbito del deporte escolar no es demasiada, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta los niveles federativos y ese tipo de cuestiones. En Extremadura se establecieron dos situaciones, bueno, una transición transitoria y otra permanente. No hay un registro de profesionales del deporte. El que trabaja en el ámbito del deporte hace una comunicación previa que se le transmite a la Dirección General de Deportes y nosotros tenemos nuestro registro, pero no es un registro público. Y aquellas personas que en el momento de entrada en vigor de la ley pues no tenían la cualificación que se exigía, presentaban una declaración responsable. Claro, esa declaración responsable les ha permitido seguir desarrollando su actividad hasta el año 19. En el reglamento ya se establecieron los procesos de habilitación.
y en esos procedimientos de habilitación, en algunos casos, el plazo máximo para estar desarrollando esa actividad sin todavía tener la cualificación era 5 años. Es decir, todavía estamos en el periodo en el que hay personas que, no teniendo la cualificación en el momento de entrar en vigor de la ley, siguen en ese periodo transitorio, les queda un año. Es decir, por eso lo mismo la situación no es conflictiva. Claro, nosotros como administración durante todo este tiempo hemos hecho mucha formación y tenemos controlado el número de técnicos que aparecen ahí, coinciden con los datos de comunicaciones previas que nosotros tenemos en la administración, que nosotros sí los podemos ver. Entonces, a nivel general, problemas como tal no ha habido, teniendo en cuenta que las federaciones deportivas, en el caso extremeño, sí consiguieron incluir un apartado en el que los títulos federativos, incluso al margen de los oficiales, se podrían reconocer en un momento dado. En ese reglamento, nosotros, pactando con las federaciones deportivas, reconocimos títulos formativos federativos de carácter regional, porque son de carácter regional, no son oficiales, pero los equiparamos a la formación mínima exigida para esa misma federación en el ámbito oficial, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Entonces, bueno, no sé si con eso respondo. Sí, ¿no? Eran dudas que surgían ayer de esta situación que se plantea, cómo va a repercutir, o qué repercusión podría tener, porque claro, aquí la ley vasca de profesiones plantea hasta el 1 de enero de 2026 como un periodo transitorio en el que ir adecuando, primero, la publicación del reglamento sí contempla en ese registro de profesionales del deporte, que sin embargo vosotros, pues con esa declaración responsable se ha quedado ahí. O sea, Bueno, la declaración responsable desde el momento en el que se publicó el reglamento ya no sirve. Es decir, todas esas personas que habían declarado responsablemente que estaban ejerciendo una profesión pero que no tenían la cualificación, tuvieron que pedir la habilitación. En el caso de los empleados públicos, sin la cualificación, se les habilita permanentemente en su puesto de trabajo, porque entrábamos en conflicto sobre la situación en la que esa persona había accedido a un puesto de trabajo determinado, pero no le permitimos la permuta o la movilidad, ¿no? Porque esa cualificación no lo tiene. Pero en el caso del ámbito del sector privado, el tiempo máximo que se preveyó en el reglamento eran esos 5 años y, bueno, pues esa situación sigue ahí, claro. La ley se aprobó en el 15, el reglamento, es decir, al final pues van a ser casi 10 años que alguien alguien ha tenido la posibilidad de adquirir esa cualificación. Yo creo que está bien, ¿no? Es decir, desde el punto de vista del sentido común, si estás desarrollando una actividad en la que, bueno, pues la salud de los usuarios, en este caso, sobre todo si son chicos y menores, pues tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Una pregunta por aquí. Bueno, buenas tardes. Yo durante todas las 2 jornadas que llevamos hablando, ¿no? Al final nosotros, en lo que es nuestro marco jurídico, los menores son de 0, los deportes escolares de 0 a 16, que era donde la norma iba. He visto que en Extremadura va hasta a los 18, son juveniles, se amplía más, pero bueno, todo lo que estamos hablando va sobre educadores, ¿no? Va sobre que los niños hay que educarles, a los niños hay que educarles en valores, hay que velar por ellos con cuestiones que se escapan un poquito del ámbito deportivo. Yo creo que es más importante la parte de formación en valores, en moral, en saber ser personas, ¿no? Son personitas que van a llegar a ser personas y los que queremos es que el fútbol sea, o el fútbol es porque yo vengo del fútbol, el deporte sea el canal, ¿no? El canal conductor. A mí me preocupa cómo se puede enfocar la formación que estamos pidiendo o que vamos a pedir a esos monitores, en lo que muchas veces son voluntarios, son gente que tiene una formación en el deporte, en la técnica, y eso se adquiere con una progresión. Has jugado un deporte, has participado en un deporte y has adquirido una destreza técnica que puedes transmitir. Pero a mí me resulta más difícil transmitir esa destreza que vamos a pedir para que sean educadores en valores. Estamos teniendo profesores que tienen una carrera, tienen unos estudios, tienen una formación, que educan a nuestros hijos y aún así de vez en cuando hay alguna aspereza y alguna arista, ¿no? Estamos diciendo que con un curso de monitor vamos a poder dar esa formación, lo estamos viendo, lo que nos ha dicho Luis me ha parecido muy reflexivo, ¿no? Que podemos pensarlo, pero en una charla tú puedes dar un curso en ese tipo de formación, pero yo creo que hará falta algo más. A mí no sé cómo estáis enfocando esa formación.
de estos formadores de estas edades cortas, porque yo creo que es más importante probablemente, o se está dirigiendo más hacia esa formación en valores que hacia las técnicas deportivas, ¿no? Y eso no es tan fácil. Yo creo que aquí solemos decir que donde no hay mata no hay patata, hay voluntad, pero o se llevan los valores la propia persona que va a ser el monitor, o es muy difícil transmitirle que adquiera ese valor para luego poderlo transmitir. Y ahí creo que no sé muy bien cómo vamos a poder llegar a eso con esta nueva ley, y no sé en Extremadura cómo han podido organizar esto, porque de la noche a la mañana ser formador es complicado, ser entrenador igual es fácil, formador... Sí, yo hay una parte, primero, independientemente de que luego claro, por eso digo que independientemente de que luego él pueda contestar, el director general pueda contestar, pueda contestar, además me ha encantado la cercanía de haber estado a pie de obra. O sea, es un director general que viene de poner ladrillos, o sea, que está muy bien que dirija la obra, pero que viene de poner ladrillos, ¿no? Pero bueno, que Luis Miguel nos comente también, porque yo creo que las reflexiones que ha hecho Luis Miguel han sido que tenemos que tomarlas en cuenta, ¿no? O sea, han sido tomadas en cuenta, de hecho, y son tomadas en cuenta en programas específicos, pero bueno, que yo creo que esa reflexión es necesaria, ¿no? Luis Miguel, por favor. Yo de normativas, leyes y demás estoy out. Pero vamos a ver, las cuestiones que planteas son casi las cuestiones que siempre han estado flotando, sobre todo porque en el ámbito del deporte, en las edades escolares, en las edades más tiernas, el voluntariado es enorme. Y aunque aquí se ha comentado, digamos que los buenos entrenadores deberían estar en todos los niveles, es decir pero sabemos que no es así, es decir que... Vamos a ver, yo en lo que puedo pensar es que por un lado, y en lo que conozco y en lo que he conocido, es que por un lado, cuando hablamos de la formación de esos monitores o de esos profesionales o de esas personas, pues siempre es por decirlo así, como una formación que va de arriba abajo. Es decir, ¿qué es lo que necesitaría? Pues necesitaría conocer algo de no sé qué, algo de no sé cuánto, algo de por aquí, tal. Pero yo siempre planteo, y además en esto me adhiero a unos señores que hace mucho tiempo lo plantearon, incluso elaboraron un programa de intervención para el efecto, es decir, ¿qué es lo que necesitamos? Como decías ahora, no tiene por qué estar peleado el que aprendan una técnica con que reciban un cierto tipo de relación que le transmita un cierto tipo de valor. Eso no tiene por qué estar peleado. Es decir, yo soy bastante aficionado a irme a los sitios a observar. Entonces yo he ido a sitios donde me he llevado la sorpresa de que se hacía hoy como hoy un día frío de estos de helador y había un partido de fútbol que eran 11 contra 11, pero los equipos iban 13 y 13, pues se acercan los entrenadores y dicen, vamos a jugar 13 contra 13. No se pueden quedar ahí, se van a helar. Entonces son decisiones que luego trasladan a su grupo, expresan, realizan lo que tienen que realizar, pero han aprendido algo concreto. He ido a otros sitios donde dentro de estas iniciativas de que los deportistas tengan más autonomía, pues jugaban a tenis y ellos definían cuándo se fallaba, cuándo no se fallaba. Y en esto, pues, escenarios de que la pelota no ha entrado, pero dice, ha entrado. Pero si no ha entrado, ha entrado. Y allí no hay nadie que diga nada. Y entonces se acerca el entrenador y dice, venga, saca, que no hay nadie que lo vea. Claro, sigue jugando a tenis, sigue mostrando habilidad, pero le has trasladado una idea que no casa con lo que estamos hablando de, vamos a ver, no pasa nada, toma, no ha entrado. Es decir, o vas en algunos deportes que es más fácil, donde lo último fue que estaban entrenando en fútbol. Claro, en fútbol es que nos encontramos de todo, ¿para qué nos vamos a engañar?
Tienes que entrenar hasta que te salga sangre por la boca. Vamos a ver. Yo estaba en la grada y digo, vamos a ver, primero, ¿por qué el padre que está aquí permite que eso suceda? Que le diga eso. Y segundo, ¿por qué lo dice? Y digo todo esto porque cada vez más conocemos lo que acontece, cuáles son las debilidades. Aun teniendo formación, que tú bien has dicho, tenemos debilidades, tenemos reacciones, tenemos comportamientos que no casan en absoluto con lo que luego decimos que hacemos o lo que decimos que promocionamos. Entonces, si eso es así, ¿cómo se podría hacer para cambiar ese tipo de comportamiento? Entonces, hace mucho tiempo, unos señores idearon un programa de cambio, casi de cambio de conducta, es decir, se entrenaban a los entrenadores de niños jóvenes a cómo tenían que comportarse ante una situación de tal tipo, ante el éxito, ante el fracaso, ante un jugador que comete este tipo de faltas, ante una reacción inapropiada, y entonces se entrenaba eso y se daba a conocer eso y se les podía dar el fundamento. Y entonces se iba cambiando eso que decías tú, que es tan difícil a veces de cambiar. ¿Por qué? Pues porque si no... Y entrenarlo para que cambie. ¿Por qué? Porque si no, en situaciones en las que uno está tenso y está, pues emerge lo más primario. Dices, no hay que criticarles, pero les criticas y les dices y manifiestas hostilidad. Cuando te dicen, no hay que manifestarles hostilidad, ¿por qué le manifiestas hostilidad? Para decirle que se ha equivocado. O le pones a dar vueltas al patio o a la cancha. Joder, pero ¿qué amor va a tener a la actividad física si la utilizas como castigo? Entonces, ese tipo de cosas que las hemos hecho todos, que son reacciones, pues son susceptibles de poderse cambiar. Entonces, hay que pensar también en programas que serían como de educación continua, de formación continua, lo cual reclama previamente tener un cierto conocimiento de lo que acontece en las canchas, en los lugares, porque esto es un mundo de personas. Esto de los planes los hacemos todos, pero luego, como dicen los de la milicia, los planes también, pero luego hay que poner la bota en el suelo. Y cuando pones la bota en el suelo, como decía Tyson, todo el mundo tiene un plan hasta que te dan el primer leñazo. Entonces, pueden cambiar por razones muy diferentes, como reacciones ante lo que podrían ser pues alumnos escolares intratables, que quieren hacer deporte pero hacen que tu vida sea un martirio. ¿Qué haces con ellos? ¿Habrá alguna manera de tratarlos? ¿Los expulsas? ¿Qué haces si transgreden una regla? Claro, pero lo primero que tiene que haber es reglas. John Wooden, el que decía antes, decía, yo con mis jugadores de UCLA tengo 3 reglas principales. Ser puntuales, ser educados, nada de tacos, nada de no sé qué, y respetuosos. Bueno, cuando existen reglas, pues es mucho más fácil, si se sobrepasan, pues y se han establecido además las consecuencias, poder responder. Si no, siempre estás al albur de que... Entonces, ¿cómo reaccionas? Pues a veces reaccionamos muy primariamente y no les dejamos que expliquen por qué han hecho eso. Otras veces están tremendamente influidos, como aquel que decía, ¿tú sabes que no debes escupir a los oponentes? Sí. ¿Tú sabes que no les puedes dar patadas en las espinillas? Que no debes tirar el pantalón así. ¿Y tú crees que si se lo explicas a tu padre lo va a entender? Y en algunos deportes es muy doloroso. Ese título, ¿qué es? Es un papel. Y encima tampoco vamos a exigir un grado universitario ni de escuela. Entonces, esa era la pregunta, ¿hacia dónde iban esos títulos? Ahora, Que no se quede en ese papel. Yo creo que lo primero, ¿no? Que los valores es algo transversal no solo al deporte, sino a todo. Es decir, el que tiene buenos valores los va a tener también en el ámbito deportivo. Nosotros
utilizamos precisamente esa filosofía que todos tenemos interiorizado, porque todos, yo tengo 43 años, yo he participado en los JUDES y ahora me toca, bueno, pues estar contándolo, ¿no? Prácticamente el personal técnico que ahora se encarga del desarrollo de la actividad con los chicos que están ahora participando vienen del propio programa y ellos saben que eso es así. En el ámbito, por ejemplo, del fútbol, ¿no? Que a veces tenemos problemas sobre determinadas cuestiones que en algunos casos pueden ser apetitosas para que un entrenador o un técnico deportivo decida desarrollar una actuación concreta. Por ejemplo, se está acabando el partido y yo necesito ganar porque tengo a los padres de tal y voy empate y saco a los mejores y hay 3 chavales que los tengo en el banquillo y que no salen. Nosotros ahí tenemos establecida, junto con la Federación Extremeña de Fútbol y el resto de federaciones, porque esto es para todos los deportes colectivos, una normativa que se llama la normativa pasarela. Es obligatorio que todos los jugadores jueguen al menos un cuarto. En el caso, por ejemplo, del fútbol, que son 4 cuartos los que se juegan allí. Esa circunstancia pues les hace entender que hay una serie de cuestiones que están por encima del otro, ¿no? Y al final, bueno, pues eso desde luego en el título no va a venir cuando hagan la formación técnica, ¿no? Pero porque entiendo que ese tipo de valores, incluso ni siquiera aún, no lo sé, ¿no? Luis lo mismo nos puede dar más detalles, ni siquiera alguien que estudie una carrera universitaria, probablemente con esos 4 años, si no los tiene, pues probablemente tampoco los vaya a tener, ¿no? Si llega ese momento. Ojalá que no tenga mucha actividad técnica esa persona, pero bueno, un poco teniendo en cuenta esas circunstancias. Y había una cuestión que cuando Luis antes lo ha dicho, lo del tema de las escuelas de padres. Nosotros las hacemos mucho, pero a las escuelas de padres van los padres que no lo necesitan. Entonces, claro, nos encontramos con esas circunstancias que precisamente los que tendrían que venir no vienen. Entonces, bueno, pues, pero sí que es verdad que es un tema complicado que yo entiendo que también os preocupe. Yo hay una pregunta que quería hacer a Asier antes, y ahora interviene Miquel. A Asier y a Miquel, porque claro, de repente se nos expone el programa Probades, que es acercamiento a los centros educativos, que a mí me parece que es una de las actividades fantásticas, independientemente de los JUDES, de los GEDES, que es una novedad importante, pero ¿qué os lleva a vosotros a hacer ese Probades? O sea, claro, tenéis un dinero que dedicar a las actividades culturales, se la dedicáis al deporte, agradecimiento también, como decía el director general, a que el deporte se vea reflejado en esas iniciativas, pero ¿qué os lleva a gestionar ese programa y no hacerlo de otra forma, que al final es un Probades, que es un acercamiento de la actividad deportiva al centro educativo? Y a 3 centros educativos, además, cada uno distinto, que me parece también un acierto y una experiencia piloto no hacerlo solamente en un modelo educativo. Bueno, quizás antes lo trasladábamos un poco, ¿no? Sintetizando. ¿Qué nos lleva a ello? La reflexión en que el modelo que estamos visualizando de deporte escolar en nuestro territorio nos genera dudas, ¿no? Dudas en el cuales en algunos momentos, y aquí se ha puesto, antes lo trasladaba Luis Miguel, ¿no? Poder ir a ver un partido de baloncesto en el cual están jugando niños y niñas de 13, 14 años y hablabas antes de un 40-0, pues ver un 87-4 y que todavía el entrenador de uno de los equipos exige que se presione al saque, ¿no? Realmente no es eso, ¿no? Ahí lo que te pide el cuerpo es que cuando estamos llegando antes de llegar a ese escenario, tanto a nivel de entrenadores y a nivel de árbitros y árbitras, poder juntarse y decir, hasta aquí hemos llegado, aquí se ha terminado y vamos a disfrutar y que todos jueguen, ¿no? Entonces, cuando empiezas a ver esas realidades, empiezas a pensar y a dar vueltas, pongo como un ejemplo, hay cantidad de ejemplos al respecto, en el cual algo tenemos que hacer, ¿no? Ese recuerdo, ¿no?, que teníamos y que va ligado muy bien a las experiencias que nos trasladaba Dan, ¿no?, que en su comunidad se llevan a cabo desde hace tiempo, ese poder ir a mi centro escolar ese fin de semana y poder realizar otra serie de actividades deportivas, no ligadas tanto a un resultado que haya por detrás. Ese recuerdo que teníamos, pues gente como Miquel, como yo, que pues de diferentes, digamos 10 años, ¿no?, pero que lo hemos vivido de pequeños y que
también nos llegan trasladando desde nuestra ciudad, pues es lo que nos lleva, ¿no?, a dar esa vuelta, ¿no? Y sobre todo ligándolo también a ese binomio salud-deporte que trasladábamos anteriormente. Y también buscando, y ligando un poco a la pregunta que trasladabas tú, que lo que haya por detrás realmente sean formadores y motivadores, ¿no? Ahí poco tenemos nosotros que poder aportar, aunque siempre que podemos a las instituciones así lo trasladamos, ¿no? Hablabas, es que un papel a mí no me va a garantizar que la persona que esté por detrás pueda trasladar esos valores, ¿no? Pero por nuestra parte, es decir, y es algo que tenemos claro, en caso de llegar a cabo este programa, lo que vamos a buscar es ese tipo de personas, ¿no?, que sepan llegar, ¿no?, a los chicos y a las chicas, y que les intenten, ¿no?, trasladar esos valores, ¿no? O sea, al final un título académico lo vemos, ¿no? Muchas veces se ha pecado, ¿no?, en la propia docencia, ¿no? Los que se quedaban a dar como profesores y profesoras en la universidad eran los que obtenían la mayor, el mejor expediente, ¿no? Bien, igual eran muy listos, muy inteligentes, pero no son capaces de formar, ¿no?, que es también algo que hay que buscar en la educación, ¿no?, pues en este caso a nivel universitario, ¿no?, lo pongo como ejemplo. Pues lo mismo también pasa aquí, ¿no? Aquellos que tengan una formación académica deportiva también, tienen que tener una pata, ¿no?, de formador, de sensibilizador, motivador, trasladador de valores. Es complicado porque un papel no te va a garantizar lo que hay por detrás, pero ahí está el trabajo, ¿no? Y entiendo que pues, instituciones como nosotros, instituciones públicas, federaciones, estar por detrás de que esas personas cumplan, ¿no?, con ese papel. Miquel, tú querías decir... Sí, Miguel, perdóname que te había cortado. Nada, yo quería apuntar al hilo de la conversación que estamos teniendo. Para mí el ámbito básico de la educación es el hogar, ¿no? Entonces, sí, que yo creo que Dani va un poco por ahí. Si en el hogar la persona que va a entrenar o que va a jugar no ha recibido, no ha podido, o sus padres ya no le han podido dar esos valores que nos han transmitido a los demás, pues es difícil, ¿no? ¿Qué podemos aportar desde empresas como la nuestra o desde otras instituciones? Pues seguramente haya que revisar el plan de formación. Yo entiendo que haya que revisarlo y pensar que un buen técnico no es un buen transmisor de ideas ni de valores. Ejemplos tenemos, bueno, pues en el fútbol mismo, ¿no? Grandes entrenadores de primera división que cogen un equipo, no son capaces de ganar un partido, viene otro, oye, los mismos jugadores, sistema muy parecido, y en 10 partidos se ha cambiado la situación, ¿no? O campeones de Champions que técnicamente parece que no son grandes entrenadores y para mí son grandes motivadores, sin conocer de cerca el mundo del fútbol, ¿no? Entonces, no sé si seguramente nosotros tendríamos que hacer también una autocrítica, ¿eh? Tanto las instituciones como las empresas que colaboramos con el mundo deportivo sabemos lo que pasa todos los fines de semana en nuestra provincia, no más allá, que seguramente también pasará, lo sabemos. Y los propios clubes saben qué pasa con esos entrenadores que no están transmitiendo bien la información, no ya la técnica, la información a sus niñas y a sus niños. Y los padres deberíamos de tener la preocupación de pensar en manos de quién estamos dejando lo que más queremos. Yo sé que es un poco difícil de aglutinar todo, pero... Sí, perdonar, son 9 menos 2 minutos. Entonces, a mí sí me gustaría, independientemente, agradecer a los 5 ponentes, a los 6 ponentes que ha habido, que 2 no están hoy. Yo creo que independientemente de girar en esa pócima que decía Luis Miguel, de los valores que tiene el deporte, en ese reto que tiene la Ley Vasca de Profesiones del Deporte y en ese, por supuesto, la LOPIB y la Ley Integral para la Protección de la Violencia, pues hay iniciativas, hay entidades que ven en el deporte esos valores y que apuestan por esos valores. Hay una serie de principios que comentaba Luis Miguel que tenemos que reflexionar, que me quedo con eso de observar y de que me graben, que no solamente observar, sino de que me graben también. Y luego hay programas que llevan 41 años
que lo fantástico no es que lleven 41 años. El micrófono para Andrés, por favor. Que no es que lleven 41 años, es que para mí lo más interesante, independientemente de ser un programa, yo creo que con sus JUDES, sus GEDES, sus PROADES, sus actividades que sacan de esa actividad, que está permanentemente cuestionado. O sea, creo que lo más bonito de la Junta de Extremadura es el cuestionamiento permanente en un sitio, además, que se ha traído a posta con una complejidad desde el punto de vista estructural. O sea, que a lo mejor en Madrid es mucho más fácil, tendrá otra serie de dificultades, pero desde el punto de vista estructural, de dispersión, de distancia, de tal, que lleva incluso a plantearse el que tienen que permitirse, eso ya lo hacía la Unión Europea con las zonas transfronterizas, el decir es que un niño justo de la frontera va a tener relación y su club, que es lo más importante, yo creo que la reflexión es más importante, su club y su actividad deportiva se va a beneficiar. O sea, entonces, bueno, por eso hay una pregunta online y luego a mí sí me gustaría que Andrés nos cerrara un poquito la jornada. Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias a todos y a los dos que no están hoy también. A ver esa pregunta online. Vale, la pregunta es, ¿qué sucede cuando vemos que los institutos nuevos de Gasteiz no están contando con la infraestructura necesaria para poder realizar deporte escolar? ¿Se medirá si los centros son tan importantes? No sé si no está terminada la pregunta. Contesta Ana Rosa, la directora de Deportes. Bueno, la pregunta yo creo que va más dirigida al programa de deporte escolar que tenemos en Álava. En estos momentos nosotros tenemos un programa para dar apoyo a todos los centros educativos públicos y privados o concertados que no tienen en estos momentos estructuras o AMPAs que puedan tener una actividad o que tengan un catálogo de actividades deportivas. Entonces, en estos momentos tenemos un programa abierto a todas ellas a través de la Asociación de Denon Escola, que recoge todas las AMPAs y que pues estamos apostando por ello. Tenemos una partida económica para Denon Escola y para que organice actividad deportiva de deporte escolar en todos los centros educativos o institutos que sus AMPAs no tienen, o bien por recursos económicos o bien porque no están organizados como tal, para poder ofrecer estas actividades deportivas a los críos de los 6 a los 16 años. Entonces, se está llevando a cabo. Entonces, la persona que ha realizado esta pregunta se puede poner en contacto con el Departamento de Deporte de Diputación Foral de Álava y le daremos más datos. Muy bien, muchísimas gracias a la Directora General de Deportes de la Diputación de Álava. Andrés. Sí, quizá se oye, ¿verdad? Quizá para finalizar un poco, aunque se me están ocurriendo tantas cosas, se nos podíamos estar aquí como 3 o 4 horas más hablando del tema y nosotros tendremos oportunidad de cotejarlas, ¿no? En primer lugar, dar muchas las gracias por el esfuerzo que habéis hecho por acudir a este llamamiento de la Unión de Federaciones Deportivas de Álava, en una jornada más de las que habitualmente organizamos, quitando el paréntesis largo que ha supuesto la pandemia, que nos ha partido a todos y en todos los momentos, y lo hemos retomado, ¿no? Entonces, este año, después de 2 o 3 años de no haber hecho nada, volvemos a hacer las jornadas de reflexión, que a lo largo de los años van cambiando. De deporte escolar ya habíamos hecho una hace bastantes años y creíamos que ahora era el momento de volver otra vez, porque es verdad que la pandemia, los que han sufrido mucho también han sido los niños y las niñas, ¿no? Porque en un periodo de exceso de movilidad han tenido que estar metidos en sus viviendas, con lo cual ha supuesto un problema para los que los rodeaban y sobre todo para ellos, ¿no? que han visto constreñida su capacidad de moverse y de participar y de sociabilizar en una etapa importantísima de su vida, ¿no? O sea, las gracias a la Fundación, lógicamente,
la aportación y porque también nos han prestado esta magnífica sala, y también a los que os habéis hecho el esfuerzo de acudir a nuestra llamada. Pero yo quería hacer un poco a raíz de lo que has comentado tú, una reflexión que puede ser muchas al mismo tiempo y que vienen determinadas sobre todo por una experiencia personal. O sea, yo llevo siendo profesor de la Escuela de Entrenadores de Fútbol desde hace 40 años, nada más. O sea, y encima en unas asignaturas que me ha tocado mucho esfuerzo demostrar, como pasa en la enseñanza reglada, que no eran de las Marías o de las que se metían allí de relleno para completar lo que era la formación de los distintos niveles de entrenadores, que en el caso del fútbol creo que son 3, primer nivel, segundo nivel y luego el nivel máximo, que era el de entrenador, lo que se llamaba entrenador nacional, que ahora con los cambios de denominaciones posiblemente ahora sea entrenador superior de fútbol, supongo. Las asignaturas que yo he dado han sido muchos años la de psicología deportiva dentro de la programación y otras la de sociología del deporte dentro de la programación. Yo lo primero que he hecho era, en cuanto veía los libritos que mandaban de la federación, era quitarlos, o sea, no les hacía ni caso, o sea, porque yo creo que ahí había que hablar de otras cosas, porque era muy difícil el establecer ciertos niveles de transmitirles a ellos, y digo con la dificultad que se tiene por el bombardeo constante que tenemos a través de los medios de comunicación de lo que es el deporte de alta competición o el deporte de élite. Y en el fútbol, lógicamente, determinado por las grandes ligas y por los clubes de fútbol profesional. Y claro, que muchas veces los entrenadores que están en los niveles básicos y sobre todo en los niveles de formación, lo que tienden es a mimetizar precisamente todo lo que ocurre en el deporte de alta competición, que los que hemos estado en el deporte de alta competición sabemos que el deporte, todo eso que se dice, que el deporte de salud, menos en la alta competición, que desde luego de saludables tiene poco, y sobre todo cuando uno se mete o se meten en ciertas formas de aumentar el rendimiento deportivo. Y a veces yo lo que les intentaba transmitir es que cuando están en edades inferiores, que no se crean que están entrenando al Real Madrid o que están entrenando al Barcelona o al equipo de élite de su ciudad, porque terminan copiando casi todas las barbaridades que se ven en los campos de fútbol en ese. Pero eso no va solamente para los formadores y los entrenadores, sino sobre todo para los padres, o sea, para las familias. Porque yo siempre he dicho que o he reflexionado de que los críos lo que terminan pagando son las frustraciones de los padres. O sea, sabemos que muchos niños se determinan por una determinada modalidad deportiva porque les apetece o porque les inducen a que así sea. Porque esa sería quizá la primera reflexión. Y luego cuando ya has estado tan metido en el tema que sabes las prácticas que se están utilizando. No quiero hacer hincapié en el fútbol, pero digo porque como es el más popular de todos los deportes, claro, a mí alguien me decía tal, digo, es que ya sabéis a veces que los grandes clubes profesionales están haciendo contratos privados con los padres, porque no puede ser de otra manera, ofreciendo, yo cuando me enteré de esas cosas eran todavía pesetas, les ofrecían hasta 8 y 10 millones de pesetas a críos de 8 o 9 años, contrato privado con el padre para asegurar que ese niño cuando fuera progresando, porque le habían visto ciertas cualidades, tendría que fichar ya por ese equipo determinado. Entonces, claro, cuando ya entramos en esas dinámicas es que se prostituye todo, o sea, es válido todo, ¿no? Quizá esa formación debía de ser que se tuvieran no muchas cosas claras, pero sí algunas muy claras. Primero, que se está trabajando con críos que están en una etapa de formación y que lo importante es eso. Y que, como muy bien has dicho, el resultado, no hay que estar mirando al resultado, sino simplemente a lo que es la práctica. Y yo luego, cuando les daba la clase de psicología, les inducía un poco a lo que eran los principios de la psicología evolutiva, ¿no? Y decirles en cada periodo de edad qué es lo que cada crío es capaz, o cada cría es capaz de hacer en esos momentos. Porque yo he ido por los campos a grabar a veces y estaba viendo cómo uno se empeñaba en enseñarles a críos de 8 o 9 años una estrategia y una táctica que encima luego los críos, como no le hacían ni puto caso porque no estaban entendiendo nada de lo que les estaban explicando, encima les reñían. ¿Todo qué hace? Porque claro, el chaval
llegaba un momento que desconectaba y estaba más pendiente de si había un grillo por allí por la hierba o de si el otro hacía no sé qué o no sé cuál, ¿no? Y lo único que estaban haciendo era perder el tiempo gastando energías intentando enseñarles algo que los críos todavía no están capacitados para captar esa cuestión. Bueno, yo no me quiero enrollar con el tema, pero que quizás es más complejo. Yo quiero hacer hincapié en lo mismo, ¿no? O sea, intentar evitar la mimetización que tenemos, quizá determinado por los grandes medios de comunicación, de lo que es el deporte de alta competición trasladado a las edades en que eso no tiene que importar. O sea, para mí, por ejemplo, en las edades pequeñas, en las edades estas que estamos hablando de 8 o 9 años, es que no tenía que haber, los equipos hasta tenían que ser mixtos, o sea, que no hubiera dificultad para que no hubiera esas diferencias de 40-0 ni 42, porque luego los propios entrenadores te decían, no, sí, yo estoy muy de acuerdo con eso, pero es que tengo la presión de los padres, tengo la presión del centro que quiere que seamos punteros en el tema porque eso da prestigio al centro, es decir, que al final luego nos metemos en un círculo vicioso en el que todos somos culpables y ninguno quiere serlo. Bueno, pero simplemente como reflexión y para terminar. Voy a ejercer de moderador Oye, perdonadme la... Yo vengo del fútbol, representando al fútbol, ¿no? A nosotros lo que más nos duele también es que siempre para lo bueno y para lo malo siempre sacamos la foto. Entonces, el fútbol, hay varias vertientes del fútbol. Movemos muchas fichas, movemos muchas licencias y somos el ejemplo de cuando hay algo malo salimos en prensa, muchas veces más para lo malo que para lo bueno, sobre todo a estas edades infantiles o de críos, ¿no? Y eso creo que también es un poco injusto. Creo que una parte de todo esto es diferenciar entre lo que es una empresa, que son esos grandes clubes, que son empresas, que no es deporte, que no es los valores, que son otra cosa, y un negocio que en el fondo es sacar una rentabilidad y hacer un mercadeo con jugadores, con distintas cosas, merchandising, que es lo que les da, ¿no? Pero eso no es el fútbol, no es el fútbol que defendemos nosotros desde la Federación Navarresa. Nosotros defendemos el fútbol de base, el fútbol que hoy estamos aquí y el fútbol que hoy nos preocupa, ¿no? Que es el de los chavales, el de fútbol escolar. Y en esas líneas es donde queremos trabajarlo, ¿no? Y el miedo que a mí me daba de esta norma es que al final estamos exigiendo por muchos cursos que damos de UEFA A, UEFA B, UEFA C, que son los pros, ¿no? Al final vamos a exigir una titulación que no sé qué contenido va a tener, porque esos de UEFA van escalonados, ¿no? Contra más arriba quieras, más formación tienes. Sin embargo, estamos poniendo el foco hacia abajo, y hacia abajo es el que menos formación va a tener de estas cosas. Y es lo que dice, que sí, psicología, deportiva, todo lo que queramos, muy bien, pero vamos a exigir un registro, vamos a inscribir a personas en un registro con un mero papel, que dónde queda el control de ese papel, dónde queda lo que va detrás de ese papel. Todos nos tendremos que poner de acuerdo en qué vamos a exigir en ese papel. Y todos nos tendremos que poner de acuerdo también en todas las instituciones el que podamos hacer un control sobre el buen funcionamiento de ese registro y el buen funcionamiento de todo esto, ¿no? Pero sobre todo quería romper una lanza en que el fútbol siempre salimos en la foto como ejemplos que, bueno, pues que también somos otra cosa, y a nivel territorial lo que intentamos es pelear por ese fútbol que no es el negocio, sino que también es nuestra parte y nuestra responsabilidad. Tenemos un club grande al que también tenemos que apoyar, pero nosotros nuestra función sobre todo es en estas bases y en esta forma de trabajar e intentar, que estamos metidos en ello, en un protocolo muy preocupados con toda la violencia que se puede estar generando por parte de los padres, que lo tenemos detectado, y estamos trabajando pues ampliamente en intentar hacer cosas para paliar eso y para cambiarlo un poquito, ¿no? Entonces quería dejar claro que siempre salimos para lo malo y alguna vez pues también en alguna foto para algo que no es lo malo. Bueno, yo desde mi experiencia y en los años que llevo, la verdad es que la evolución del fútbol español y sobre todo el fútbol base ha sido una cosa espectacular, y yo creo que hay que romper esa lanza también, y sobre todo también en la formación y en la orientación, y luego el peso, los datos que nos daba el director general de Extremadura, que son similares al del resto del territorio, tiene un peso muy importante, y yo creo que será una de las federaciones con las que haya que trabajar más en consenso para poder seguir avanzando. Lo único, para terminar con la jornada, por suerte o por desgracia, son unas jornadas formativas y de reflexión en las que
vamos avanzando a lo largo del tiempo y tenemos que seguir avanzando. Hay un gran reto con esa ley, ese desarrollo de la ley y bueno, pues desde todos los ponentes de la Asociación de Federaciones os agradecemos a todos y a todas los que habéis estado con nosotros, tanto aquí presencialmente como a través de las cámaras y por supuesto al grupo de técnicos que ha sido capaz de llevarnos hasta algo más allá que esta maravillosa sala de la Fundación Vital. Muchísimas gracias a todos y a todas.